Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían a nadie por qué tenían miedo, porque tenían miedo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y queremos pedirte, como siempre, que nos des esa claridad, ese entendimiento para recibirla, para ponerla por práctica, que nos llenes de esperanza, de gozo en esta porción, en esta palabra tuya. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muy bien, hermanos, seguimos exponiendo toda la palabra de Dios y estamos en el Evangelio de Marcos, ya finalizando, ¿no? Finalizando. En los últimos sermones vimos la muerte cruenta de nuestro Señor, su sepultura, un momento de gran humillación, un momento de terrible sufrimiento, pero también un momento donde claramente vemos grandes destellos de victoria. Es notable el título que providencialmente le fue puesto ahí en la cruz en 3 idiomas: Rey de los judíos, en hebreo, en griego y en latín. Todo eso con el propósito de que muchas de las personas que venían a la fiesta de la Pascua y los transeúntes vieran ahí anunciado quién era el Rey de los judíos, el Señor y Salvador. Y las palabras de Jesús cumpliendo el plan, todo eso era revelador: la conversión del ladrón a su lado, la proclamación del centurión diciendo verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Son señales también de su victoria, las señales portentosas que ocurrieron aquel día de su muerte: tinieblas, un terremoto, muertos resucitando y el velo del templo siendo rasgado desde arriba. También el cuidado y la preservación que el Señor tuvo de su cuerpo, aun cuando yacía muerto en la cruz. Él siempre estuvo en control de todas las cosas, y el testimonio claro de su muerte, incluso confirmado por una autoridad civil como Pilato, y que serviría de evidencia precisamente sobre la realidad de su muerte. La proclamación pública de la fe de José de Arimatea, un miembro noble del concilio, y no solo él, sino también de Nicodemo. Todos estos eran señales de su victoria. Señal de su victoria es también el honor que le brindó José de Arimatea reclamando su cuerpo y proveyendo una sábana, un sepulcro digno de un rey, y cumpliendo así una profecía de muchos años. Todos esos eventos nos muestran la soberanía y supremacía del Señor, usando todas las circunstancias para hacer su voluntad. Incluso vemos que sus enemigos, sin darse cuenta, estaban cumpliendo lo que estaba profetizado. Y en el momento más crítico, cuando todos habían huido, cuando parecía que todo había terminado, el Señor proveyó todo lo necesario: una tumba cerca al lugar de la crucifixión, una sábana, especias aromáticas costosas y la conversión de un miembro del Sanedrín. Todo esto mostraba su victoria. El Señor, como nuestro sustituto, murió, fue sepultado en nuestro lugar, proveyéndonos vida y librándonos del temor a la muerte, para vivir lo que queda de nuestra vida en la fe del Hijo de Dios. Y si su muerte, si su sepultura nos deja ver destellos gloriosos de su victoria, ahora hemos llegado al punto máximo de la narración del Evangelio: la resurrección. Fue por un hombre, por Adán, que entró el pecado y todas sus consecuencias al mundo, y esas consecuencias pasaron a todos los hombres. La muerte incluye la muerte física, espiritual
y eterna en la condenación. La muerte es el castigo, el pago por el pecado. Nadie puede huir de la muerte. La muerte es aterradora porque hay humillación. Un cadáver pierde todo poder. El cuerpo fallece por fragilidad. La muerte despoja al ser humano de toda dignidad, de toda grandeza. Después de la muerte, el cuerpo sufre el deterioro, la putrefacción y vuelve al polvo. Es humillante, produce temor, es desconocido, es antinatural. Pero gracias a Dios por Cristo y su provisión. Cristo es el segundo Adán que ha venido a cumplir todas las demandas de la ley de Dios con una justicia perfecta. El Cordero de Dios que como sustituto nuestro recibe el castigo que nosotros deberíamos sufrir y satisface perfectamente al Padre en su justicia. Sin la resurrección de Cristo, el pecado, la muerte y el sepulcro tendrían el poder y la victoria. Y sí habrían razones para tener miedo, para tener temor. Pero en su muerte, sepultura y resurrección, el Señor destruyó nuestros más grandes enemigos. El Señor satisfizo la justicia perfecta de Dios. Hermanos, el Señor murió para que los suyos tengan vida eterna, para que no vivan más en terror y temor, en confusión, en desesperanza. La resurrección, hermanos, es la evidencia de que Dios aceptó la vida y obra de Cristo a nuestro favor. Es la victoria del plan de Dios. La diferencia más grande entre Jesús y el resto de los líderes religiosos y de los profetas de todas las religiones en el mundo es precisamente la resurrección. Gautama Buda todavía está muerto en su tumba. Un pelo de su cabeza, es adorado en Myanmar. La tumba de Mahoma está en Medina con sus huesos ahí. Un pelo de su barba es venerado en el palacio de Topkapi en Estambul, en Turquía. José Smith, el fundador del mormonismo, está aún en su tumba en Illinois. Pero nadie ha encontrado el cuerpo y los huesos de Jesús. Más bien la resurrección de Cristo es el hecho histórico, como decía, más confirmado y autenticado de la historia por testigos. Recordemos que el Señor se apareció resucitado 10 veces durante 40 días entre el domingo que resucitó y el día de la ascensión. Él fue visto por sus discípulos, por numerosas mujeres que le seguían y Jacobo, Pablo, más de 500 hermanos a la vez. Hermanos, verdaderamente Cristo resucitó. Cristo resucitó. Veamos entonces el relato de Marcos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Cuando pasó el día de reposo. Recordemos que el Señor murió el viernes a las 3 de la tarde. Su muerte fue evidenciada en primer lugar, como decía, por uno de los soldados que le atravesó el costado con una lanza y salió agua y sangre, lo que relata Juan. Fue evidenciada con el hecho de que no le partieron las piernas, como los demás crucificados, ¿no? Los soldados romanos eran expertos. Ellos sabían cuando alguien realmente moría. Ellos fueron a Jesús y él estaba muerto. Entonces no quebraron sus piernas. Y tercero, fue evidenciada por una autoridad civil, como decía Poncio Pilato, que mandó a confirmar con el centurión que Jesús estuviera muerto para entregarlo. Entonces, seguido a la muerte, pues ya muerte confirmada, José de Arimatea pide el cuerpo, le baja de la cruz, es el que quita los clavos, lo baja de la cruz, lo pone en una sábana y luego en un sepulcro nuevo. La razón era que iba a iniciar ese día de reposo y los cuerpos no podían permanecer en la cruz. Ya vimos las razones, la tierra era contaminada, hay un texto del Antiguo Testamento que muestra eso. Entonces era arrojado o a un lugar que se llama la Gehenna, que era como el basurero, o era dejado a merced de los animales. Entonces, según el calendario judío, el día comienza al atardecer, continúa durante la noche hasta el atardecer del día siguiente. Desde las 6 de la tarde del día viernes hasta las 6 de la tarde del día siguiente era el sábado, y ahí iniciaba a partir de ese momento iniciaba el primer día de la semana, el domingo, para nosotros, porque los judíos no nombraban los días así, que continuaba hasta las 6 de la tarde. Muy bien. De acuerdo con el derecho romano, como decía, los condenados a muerte perdían todo el derecho a ser sepultados. Pero fue por la intervención de José de Arimatea
que el cuerpo del Señor no fue dejado en esa situación. Él le baja, le pone en el sepulcro, y incluso aquí aparece otro personaje, Nicodemo, que trae también especias aromáticas para envolverlo y ponerlo en la tumba, como era la costumbre entre los judíos. Entonces las mujeres acompañaron en la cruz al Señor, y ahora estuvieron en el sepulcro, y nuestro pasaje inicia con el retorno de ellas el primer día de la semana. Ya había un ungimiento de parte de Nicodemo con algunas especias. También, si recordamos, tiempo atrás el Señor había recibido un ungimiento por María de Betania, y las mujeres en ese momento también iban a hacer algo especial hacia Jesús. Querían ungir también el cuerpo, pero ellas no habían podido hacerlo porque iniciaba el día de reposo. Entonces en Lucas 23, del 55 al 56, vamos a ir ahí, vamos a ver lo que sucedió. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Recordemos, ellas vieron cómo el Señor fue puesto en el sepulcro, eso fue muy importante, pero entonces no alcanzan por el tiempo. Ya iban a ser las 6 de la tarde, no alcanzan a aplicar los ungüentos, más bien descansan, esperan el primer día de la semana, y parece que ahí compran más especias aromáticas para ir al sepulcro. ¿Cuál era el propósito del ungimiento? En ese clima, particularmente, la descomposición del cuerpo era muy rápida. Ellas pensaban que si esperaban más tiempo, iba a empezar el proceso de descomposición. Entonces las especias aromáticas se ponían para limitar el hedor de los cuerpos, para que los familiares pudieran ir a la tumba, visitar a los muertos en los primeros días. Ese era el propósito. Entonces ellos, al regresar, tenían que poner las especias y el perfume para completar ese ungimiento, y eso mostraba la diligencia, el amor, la devoción de estas mujeres, pero también mostraba su incredulidad. Ellas no recordaban las promesas del Señor, ellas solo iban a hacer un último servicio a un cuerpo muerto. Sin embargo, los discípulos pues se habían ido, ellas eran las que estaban ahí, habían permanecido con el Señor, y esto que hacen es muy importante. El Señor ve estas cosas, hermanos. En medio de su incomprensión, de todo el escenario de persecución, de riesgo, ellas permanecieron fieles. Ellas fueron a servir al Señor. Ellas estuvieron dispuestas a permanecer fieles al Señor hasta el último momento, a costa de todo. Y aún cuando no se esperaban la resurrección del Señor, y el Señor con ellas fue paciente y misericordioso. Versículo 2 de Marcos 16. Y muy de mañana, el primer día de la semana, dice. En Mateo se nos dice al amanecer. En Juan 20 dice siendo aún oscuro. Lo que se podría entender es que si bien estaba aún oscuro cuando salieron, entonces ya había salido el sol cuando iban llegando al sepulcro. Entonces tenemos las versiones, cómo lo vieron cada una o qué relató cada una y que aparece en los evangelios. Pero las mujeres fueron las primeras en llegar a la tumba. Eran varias: María Magdalena, María madre de Jacobo y José, Salomé, se escriben ahí. Lucas nombra otra mujer, puede ser una de ellas mismas que le da otro nombre, Juana, Lucas 24:10. También vemos que estaban algunas mujeres que le habían seguido desde Galilea. Es posible que esté haciendo referencia a las mujeres que estaban ahí, pero es posible que sean otras. Ahora, ¿qué encontraron cuando llegaron? En el camino a la tumba, las mujeres solo tenían una preocupación. Ellas recordaban una piedra de 2 toneladas que fue puesta en el sepulcro. Ellas pensaban que no podían quitar eso sin ayuda. Pero aún así, ellas no se detienen. Ellas no se devolvieron. Ellas no se desanimaron. Ellas no se justificaron en la situación. No acusaron a los hombres ni a las circunstancias. Ese gran obstáculo, muy pesado, no iba a ser tropiezo para ir y servir a su Señor. Ellas confiaron y caminaron en la fe. Hermanos, ¿cuántas justificaciones tenemos a veces para todo lo espiritual?
para todo lo que demanda un servicio fiel y abnegado. Las mujeres tenían razones de 2 toneladas, 2 toneladas de peso para no ir a la tumba. Nosotros a veces no tenemos razones. El servicio a Cristo requiere este tipo de fe, este tipo de denuedo. Una fe que no huye, una fe que no se limita o se disipa con el ambiente. Requiere una fe que se apasiona por amar y servir a Cristo. Y esta pasión viene de un amor profundo por el Señor. Ese amor motivó a esas mujeres a interesarse por Él, a prepararse, a llegar al sepulcro temprano para darle honor y adoración a su Señor, a no rendirse, a no justificarse en los obstáculos. Y un reflejo de ese escenario y esa motivación está presente cada domingo con nosotros, cada momento cuando nos reunimos también para orar, para estudiar las Escrituras, para servir. Y hermanos, examinemos si nuestra devoción al Señor en el lugar donde nos ha puesto corresponde con las de estas mujeres, que siendo imperfectas, ignorantes de muchas cosas, que siendo olvidadizas, permanecieron y sirvieron a Cristo a costa de todo. Y miremos a Cristo. Él y solo Él es la razón de nuestro servicio y devoción abnegada. De seguro, cuando hay este tipo de distracción, cuando la misma iglesia no responde a los llamados del Señor, es porque está poniendo los ojos en otro lugar. Pero cuando estamos mirando a Cristo, el amor de Cristo nos constriñe. El amor a Cristo, a su obra, a su sacrificio, tiene que movernos, tiene que apasionarnos. Cuando damos esos pasos de fe, empezamos a ver cómo el Señor nos respalda, cómo apareja todo. Tal vez sea una piedra de 2 toneladas la que veamos por delante, ¿no? A veces somos muy negativos y a veces, como dice en Proverbios, el perezoso ve el león afuera y no sale, ¿no? Hay un león en las calles, dice el perezoso. Estoy parafraseando, ni siquiera estoy citando el texto. Entonces no voy, entonces no salgo. A veces es imaginaria la piedra de 2 toneladas. Pero así sea esa piedra de 2 toneladas, cuando empezamos a dar pasos en la fe, el Señor apareja todo. Y hay gran bendición. Si las mujeres hicieron esto cuando pensaban que el Señor estaba muerto, ¿cuánto podrían hacer al conocer que el Señor resucitó de entre los muertos? ¿Y qué motivación deberíamos tener nosotros hoy en día, hoy, después de 2000 años, que tenemos el cuadro completo, que somos una iglesia adulta? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Qué espera el Señor de ti y de mí en cuanto a la devoción? Al llegar al lugar, la piedra estaba a un lado. El obstáculo grandísimo de 2 toneladas había sido quitado. Y es interesante ver aquí la preocupación y la incredulidad humana. No tenían ninguna expectativa de que la piedra estuviera removida. Sí, tuvieron fe para ir hasta allá, pero ellas no tenían expectativa. Según Juan, el informe de María Magdalena, y lo vamos a ver en Marcos más adelante, cuando María Magdalena fue a Pedro, ella no dijo, el Señor ha resucitado, sino, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Una vez que ven que han visto que la piedra ha sido quitada, no dicen, el Señor resucitó, sino buscan otra razón, otra explicación. Para ellas el cuerpo había sido robado, trasladado, llevado a otro lugar, pero no, resucitado no. Ahora, recordemos que los principales sacerdotes y los fariseos pidieron a Pilato que asegurara el sepulcro. Entonces Pilato autorizó una guardia y los envió a asegurar el sepulcro. Eso lo hicieron en el día de reposo. Ellos fueron allá, pidieron a Pilato, ya no les importó entrar hasta el pretorio, no les importó la contaminación que tenía un judío al juntarse con los gentiles. Y ellos dijeron, se van a inventar que que el cuerpo, que el Señor resucitó, que Jesús resucitó, entonces hay que asegurar la tumba. Mateo 27:66 dice, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. Se aseguró con la piedra, el sello y la guardia. El sello pegado a la piedra era una cuerda que estaba recubierta de yeso o cera estirada sobre la piedra. Nadie podía mover esa piedra, entrar en la tumba sin romper el sello.
Y romper ese sello era tener problemas con Roma. Romper un sello real era un desafío a Roma. Tampoco podemos imaginar que los discípulos se atreverían a tanto. Estaban escondidos. Mucho menos iban a enfrentar a Roma. Al tercer día, el primer día de la semana, el sello se rompió, la piedra estaba removida y la tumba quedó vacía. Es claro que los discípulos asustados, escondidos, jamás iban a hacer algo así, a enfrentar una guardia romana, bien entrenada, bien preparada, romper el sello, sacar el cuerpo. No. Mateo nos dice con mayor detalle cómo pasó todo. Vaya conmigo a Mateo 28, los versículos 2 al 3. Mateo 28, del 2 al 3. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Entonces, la presencia del ángel descendiendo del cielo, el resplandor de su luz, su vestuario, el terremoto, porque hubo un terremoto, pues es muy impactante para los guardias. Además, ¿quién podría mover una piedra de 2 toneladas con tanta facilidad? ¿Quién podría hacerle frente a un ser tan poderoso y temible como este ángel? Ahora, ¿qué hace el ángel? Se sienta sobre la piedra. Eso es una señal intimidante, ¿no? Quien quisiera poner de nuevo la piedra tendría que hacer mover al ángel de ahí. Y con todo eso, pues nadie se iba a atrever a hacer algo. Mateo dice, Mateo 28:4, y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Los guardias no podían hacer ninguna resistencia a un evento como este. Estaban paralizados. Es importante ver que la piedra, pues, no fue removida para que Jesús pudiera salir, ¿no? No es que Jesús no podía salir y entonces necesitaba que un ángel le moviera la piedra, no. Pues el Señor después vemos que podía entrar a un aposento estando las puertas cerradas, Él podía salir. Hermano, la piedra fue removida para que las mujeres, los discípulos, y para que todo el mundo pudieran entrar y ver la tumba vacía. Ese era el propósito. Todo eso también es evidencia del poder de Dios. Versículo 5 de Marcos 16. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Recordemos que estas tumbas eran como una habitación donde los familiares podían entrar, una o varias personas podían estar en pie dentro de la tumba sin ningún problema. Entonces, las demás mujeres entraron a la tumba, pero no encontraron el cuerpo del Señor, sino que según Marcos, vieron a un joven sentado. Mateo muestra que ese joven era un ángel, Mateo 28, 3 y 5. Juan habla de dos ángeles, Juan 20, 12. En nuestro pasaje, pues Marcos presenta es a un joven cubierto de ropa larga y blanca, Marcos 16, 5. Los que hablaban a las mujeres se nos presentan a veces de pie, otras veces están sentados, y ante esa manifestación, las mujeres se asustaron, ellas se espantaron. Y esto es muy común, ¿no? En las Escrituras, ante la presencia gloriosa de los ángeles, las personas sienten temor. Según Lucas, cuando las mujeres vieron esto, ellas pusieron su cara en tierra. Era tan impactante la aparición de un ángel que ellas pusieron su cara en tierra. Ellas se inclinaron, identificaron que lo que estaba pasando venía de Dios, era algo poderoso. Pero su reacción de temor y su rostro inclinado inmediatamente es direccionado a Cristo, cuando el ángel les dice en Marcos 16:6, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Entonces el ángel les llama a estar en paz, en confianza. No hay razón para el miedo. El ángel les habla con conocimiento, él sabe todo lo que ha ocurrido. Es de una manera familiar, cercana. Dice Jesús Nazareno, el que fue crucificado. El ángel describe algo muy importante, el lugar de residencia de Jesús. La mayor parte de la vida del Señor la había pasado en ese lugar, en Nazaret. Y eso da confianza, porque es alguien que conoce al Señor. El Señor ha resucitado. Ahora hay razón para el gozo, para la esperanza, no para el temor. Y esto es muy importante porque las mujeres, como vimos en el sermón pasado, habían visto el lugar donde le pusieron. Ellas podían revisar
y evidenciar que efectivamente no estaba. Y después vamos a ver que los lienzos y todo estaba muy bien doblado, muy bien organizado. Saben que cuando hay un robo de algo, nadie deja las cosas dobladas, ¿no? El ladrón no viene y dobla la ropa, ¿no? ¿Cierto? Si se va a robar algo, pues todo queda en desorden. Todos los eventos dan razón de que el hecho de la resurrección fue legítimo. Las mujeres no se podían equivocar de tumba, como algunos dicen. No, es que las mujeres iban muy oscuro de noche y entonces se equivocaron de tumba. No, ellas habían estado ahí. Ellas vieron cómo fue puesto el Señor. Y particularmente las mujeres son muy detallistas. Tal vez si dicen, no, es que Pedro estuvo ahí y de pronto se confundió. Yo sí podría creer eso, se confundió de tumba, no se acordó. No, nosotros somos así. Pero una mujer no. Las mujeres no. Y el Señor providencialmente las puso ahí. En Lucas la pregunta es, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y Lucas 24, 6 al 8 añade algo más. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Hermanos, bueno, ellos no estaban en lo correcto. Tenían que recordar las predicciones que el Señor les había hecho sobre su entrega, crucifixión, resurrección al tercer día. Aquí lo entendieron porque ellos lo dijeron, pero ellas eran olvidadizas. Ellas estaban perplejas, temerosas. No conectaban lo que estaba pasando con las promesas del Señor. Y hermanos, siempre hay temor y angustia cuando se olvidan las promesas del Señor. Muchas veces ante providencias sorpresivas quedamos como las mujeres. Nos tardamos en recordar que el Señor está con nosotros. Y sentimos temor, sentimos miedo. A veces no podemos conectar lo que ocurre con la voluntad del Señor cumplida. Las circunstancias difíciles nublan el entendimiento humano y es difícil hacer las conexiones necesarias con el buen propósito del Señor en la historia. La piedra había sido removida, la tumba estaba vacía. Los ángeles resplandecientes y poderosos estaban con ellas, pero ellas todavía no entendían. Y ahora los ángeles tienen que recordar las palabras del Señor. Y esto precisamente muestra nuestras limitaciones y nuestra condición. Necesitamos ser instruidos constantemente en las promesas del Señor. Hermanos, somos olvidadizos. Somos olvidadizos. Y también, hermanos, veo aquí algo muy interesante. Qué cuidadoso y amable es todo esto. El ángel no es impaciente con el olvido de las mujeres. No les recrimina con enojo, sino que les aclara, les explica muy bien y les lleva a recordar. Todo eso claramente venía del Señor Jesucristo. Entonces, después de esto, se les da la orden de ir a los discípulos y a Pedro para comunicarles todo lo que ha pasado. Versículos 7 y 8. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Es interesante aquí algo, que el ángel nombre a los discípulos, y a Pedro. Los discípulos y a Pedro. ¿Por qué no dijo a todos los discípulos? Estaba parte de los discípulos y se resalta su nombre. Y eso no es por superioridad, como algunos pensarían, ¿no? Sino que podemos ver en esto una muestra de su misericordia, una muestra de su cuidado. Después que Pedro le había negado y había hecho esto con maldición, él era uno de los más afectados, pero él sigue siendo su discípulo. Hay un tierno cuidado pastoral en esto. El ángel le recuerda las palabras del Señor y eso hace referencia a Marcos 14, 28. Si quieren pueden ir a ese texto. Ahí dice, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Y en ese mismo contexto, un pasaje después, vemos lo que Pedro dijo. Ustedes recuerdan, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado, 2 veces me negarás 3 veces. Por esa razón, hermanos, Pedro sobresale aquí. Él necesitaba recibir esta noticia. Desde antes que pecara negando a Cristo, el Señor le había anunciado que su presencia estaría con él y que él le restauraría.
ha pecado gravemente, pero Cristo le ha perdonado. En Galilea el Señor se manifestaría a ellos, y eso hace referencia precisamente a la gran comisión. Entonces los discípulos deben seguir sus instrucciones. Las mujeres, aquí incluyendo a María Magdalena, como dice Lucas 24, 9 al 10, fueron a informar a los discípulos. Ellas estaban asustadas, continuaban asustadas. Marcos dice que salieron huyendo del sepulcro. Yo lo que quiero que vean aquí, hermanos, es el cuidado pastoral del Señor, porque todo esto que estamos viendo con las mujeres paso a paso, con Pedro, es el cuidado que Dios tiene de usted y de mí en el peregrinaje de ser siervos y testigos suyos aquí en la tierra. Tenían temblor y espanto, estaban asombradas y perplejas. Mateo dice que tenían temor y gran gozo, una mezcla de emociones terrible. O sea, estaban alegres pero llenas de miedo y de pánico con lo que habían visto. Y de camino, llenas de miedo, a nadie le hablaron. O sea, uno con una noticia de esas y dicen, no, o sea, era tanto el miedo que no podían hablar y guardaron el mensaje para los discípulos. Pero Mateo nos narra que en el camino pasó algo. Mateo 28, del 9 al 10. He aquí Jesús le salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces en este momento ellas le adoraron. Jesús reconfirmó el mensaje que debían dar a los discípulos, pero además, ¿qué hizo el Señor? Disipó sus temores, las apacentó. Hermano, lo que vemos aquí es que el Señor tiene un cuidado muy especial de esas mujeres y sus discípulos. Él se revela aquí como un pastor comprensivo, bondadoso, que instruye con claridad, que es paciente con la incomprensión, que es paciente con el olvido y los temores, que da consuelo y levanta a los que en su peregrinaje y tarea de servicio como Pedro han fallado. Es el Señor de la misericordia, que está presente cuidando a los suyos en cada paso. En cada paso, hermanos. ¿No es alentador esto para nosotros, hermanos? Tal vez no hemos llegado al pecado de Pedro, de negarlo 3 veces con maldición. Pero tal vez si alguno de ustedes, cualquiera que esté escuchando esto, haya tenido una caída muy terrible y se sienta avergonzado y sienta que ya no puede servir a Cristo. Pero el Dios que ha resucitado es un Dios de misericordia, es un Dios que vivifica, un Dios que transforma y que te puede usar. A pesar de todo te puede usar. Según Lucas, las mujeres van y comunican a los discípulos. Ellas dieron aviso, informaron a los apóstoles de las experiencias. Lucas 24, del 9 al 10 dice, y volviendo del sepulcro dieron nueva de todas esas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Fueron testigos fieles y contaron lo que habían visto. Recordemos, hermanos, que en estos tiempos las mujeres no podían testificar en los tribunales judíos ni romanos. En la cultura patriarcal, el testimonio de una mujer no era fiable, era inadmisible como evidencia. Y esto fue precisamente una evidencia veraz de la resurrección. Si los discípulos hubieran hecho un plan para robar el cuerpo, sacarlo, esconderlo, lo último que ellos hubieran hecho era poner a una mujer como primeros testigos. No, el que fueran ellas allá a la tumba a presenciar la resurrección demuestra que es un hecho real, no fue preparado. Hermanos, como ya decía al principio, la resurrección de Cristo es el hecho mejor autenticado y confirmado de la historia. En primer lugar, su muerte fue claramente confirmada, o sea, realmente Cristo murió, porque no le partieron las piernas como lo hacían con los demás que estaban crucificados y estaban vivos, por la lanza que le traspasó el costado y por una declaración oficial de Pilato dando orden de entregarlo a José de Arimatea. Además, el cuerpo, la tumba y como le pusieron en ella fue visto por las mujeres. También la sepultura fue asegurada con la piedra, el sello y la guardia. El hecho de que las mujeres y no los hombres fueran los primeros testigos, como dijimos, elimina la idea de que los discípulos prepararan la historia. El hecho de que los hombres estuvieran escondidos y acobardados elimina la idea de que hubieran robado el cuerpo enfrentando a la guardia romana. El hecho de que su muerte fuera suficientemente evidencia
elimina la idea de que estuviera medio herido, como algunos sugieren. Es que él quedó herido de la cruz, lo llevaron allá y pues claro, después se despertó en la tumba y fue confirmado. Hubo suficiente evidencia de su muerte y por expertos en matar, como eran los romanos. Además, los testimonios múltiples de sus manifestaciones, 10 veces durante 40 días, a 500 hermanos a la vez, que para ese tiempo vivían y podían ser consultados. No se comparte una ilusión con 500 personas, ¿no? Es muy difícil, es imposible, pero sobre todo estaba profetizado y se cumplió perfectamente. ¿Quién sino el Dios soberano puede articular todo esto? Hacer que su plan se cumpla al pie de la letra. Jonás 2:6 dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. El Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro en el Nuevo Testamento, que es el intérprete de Marcos aquí, el que le da la información a Marcos para su evangelio, enseña que este pasaje no puede aplicarse a David porque David murió y vio corrupción, su cuerpo se descompuso, sino que habla principalmente de Cristo, que fue levantado de los muertos y no vio corrupción, su cuerpo no se descompuso. Hechos 13, del 34 al 37 dice: y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Hermanos, la resurrección de Cristo es la victoria del reino de Dios. El Señor destruyó a nuestros más grandes enemigos. No podíamos con ellos: el pecado, la muerte, Satanás. Ahora hay esperanza en lugar de miedo, de temor. Este evangelio nos ha sido dado para creerlo y recibir vida eterna, salvación. El apóstol Juan en 1 Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Nos ha sido dado este evangelio para ser vivificados y vivir vidas sin temor y llenas de confianza y esperanza en un Dios que sostiene completamente nuestra salvación. ¿Qué tal si fuera por nuestra memoria? ¿O qué tal si fuera por nuestra constante fidelidad, o nuestra capacidad, o nuestra competencia? Estaríamos perdidos. Es tan firme y segura nuestra salvación como lo es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por eso cuando alguien está desanimado, yo le digo: mira a Cristo, mira su muerte, sepultura y resurrección. No hay nada más, no tengo más consuelo, no tengo más que darte, sino a Cristo. Nos ha sido dado también para compartir este mensaje a otros, para hacerlo con la misma diligencia y anhelo, para hacerlo aún cuando no seamos ni perfectos, ni nos las sepamos todas, para hacerlo en compañía y poder de Cristo. Él nos acompaña, así como las mujeres fueron acompañadas en todo el peregrinaje. Él, tengan la seguridad, nos acompaña en esta tarea. Y ¿saben qué es lo mejor, hermanos? Lo hace con amor, paciencia, compasión y gracia. ¿No nos anima eso? Lo tenemos todo, hermanos, pero no lo hacemos. Lo tenemos todo, pero no madrugamos como las mujeres. Lo tenemos todo y no lo perdemos. Y no lo perdemos. Hermanos, no estamos solos en la tarea de llevar la palabra. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque haya obstáculos, limitaciones, aunque seamos débiles, temerosos, aunque hayamos fracasado algunas veces, aunque tengamos una fe tan pequeña, el Señor estará con nosotros, porque Él ha resucitado, porque Él ha vencido. Y siendo así, nosotros y todos los que creen, siendo así nosotros y todos los que crean en este nuevo evangelio resucitarán también en el día final. Así como Cristo, las primicias, según dice Pablo a los Corintios, el primero de la cosecha en resucitar, así los que son de Cristo resucitarán también en su venida. Una salvación asegurada de principio a fin por la provisión de Cristo. ¿Qué haremos, hermanos,
Hoy recibimos el mensaje que recibieron las mujeres. Vayan y comuniquen a otros el mensaje de salvación, el mensaje que quita todo temor, el mensaje de victoria sobre los grandes enemigos del pueblo de Dios, la muerte, el pecado y Satanás. Así que vayan, hermanos, anuncien que Cristo resucitó. El Señor les bendiga. Padre, gracias por tu palabra, por tu victoria. Gracias por tu gran misericordia con nosotros al permitirnos escuchar y ver estas cosas, porque no somos dignos. Tú, Señor, has levantado muertos, les has dado vida. Nosotros hemos sido beneficiarios de un favor tan grande y tan glorioso. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque como las mujeres, como los discípulos, a veces actuamos olvidadizamente, a veces acudimos a nuestra propia capacidad, a veces sentimos temor de cosas que ni existen, o también usamos cosas reales para justificarnos. Señor, ayúdanos para mirar solo a ti, Señor, porque nuestra competencia viene de ti. Ayúdanos a anunciar el evangelio glorioso de la resurrección de Cristo a este mundo en tinieblas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos.